Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos más famosos en la historia de los Estados Unidos. Apodado como el caníbal de Milwaukee, masacraba y violaba a todas sus víctimas. Esta es su historia. La cifra de 17 víctimas fatales le ganó a Jeffrey Dahmer el macabro apodo del caníbal de Milwaukee. Es que su morbo no pasaba únicamente por matar, sino que disfrutaba, sobre todo, de tener relaciones sexuales con las personas muertas, descuartizar sus cuerpos y hasta a veces exponer sus partes como trofeos. Dahmer tenía una particularidad que lo diferenciaba de la gran mayoría de los asesinos en serie que los psicólogos forenses estudiaban. Según declaró desde la cárcel, no estaba enojado con sus padres ni la sociedad. Rubio, de ojos celestes y fanático de Star Wars, de niño no llamaba demasiado la atención, salvo por un detalle: su compulsión de coleccionar animales muertos. Sin embargo, su padre no prestó inicialmente atención a este preocupante indicio. Se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro, al mismo tiempo que se estaba desarrollando su sexualidad. El joven Dahmer cazaba, torturaba, diseccionaba y finalmente ponía a los animales en ácido para quedarse con sus esqueletos, una práctica que repetiría más tarde con humanos. En la secundaria participaba del diario escolar y jugaba al tenis, pero ya era percibido por sus compañeros como alguien raro e introvertido. Justo antes de cumplir sus 18 años, sus padres se divorciaron. Acosado desde su pubertad por tener sus extrañas fantasías de tener sexo con hombres muertos, se refugió en las drogas y el alcohol. Ese mismo año, en junio de 1978, levantó en su auto a Stephen Hick, un joven que hacía dedo al costado de la ruta. Sería su primera víctima. Lo llevó a su casa, le pegó con una barra de hierro en la cabeza, lo violó y finalmente lo asesinó. Como no sabía qué hacer con el cadáver, lo desmembró y lo puso en bolsas de basura, que colocó en el baúl de su auto para tirar en algún basurero. En el trayecto lo frenó la policía, que lo cuestionó acerca del contenido de las bolsas. Él contestó que era basura y lo dejaron seguir de largo. Asustado por el encuentro cercano con las autoridades, decidió volver a su casa con el cuerpo mutilado. Algunas piezas la colocó en el sótano y otras en la tubería, sin contarle a nadie lo que había hecho. Su padre se volvió a casar y junto a su esposa nueva motivaron a Jeffrey para que se anote en la facultad. Lo hizo, pero no pudo sostener la cursada a causa de sus adicciones. También probó con ir al ejército, pero fue expulsado y terminó mudándose con su abuela. Después de su primer asesinato, Dahmer se refugió en la religión católica y suprimió sus impulsos asesinos durante un tiempo. La convivencia con su abuela lo ayudó a mantenerse lejos de los crímenes, aunque no bastó. 8 años más tarde, sumido de nuevo en el alcoholismo, despertó una noche en una habitación de un hotel con un hombre muerto a su lado. Según manifestó, no era consciente de haberlo matado, pero el cadáver tenía marcas en los brazos que demostraban resistencia. Por algunos años había tenido fantasías de recoger a alguien guapo en carretera y tener placer sexualmente. Nunca pensé que podría pasar, pero todo se dio perfectamente aquella vez en Ohio. Su determinación por matar se dio cada vez con más frecuencia. Cometió 2 asesinatos en 1988, otro en 1989, 4 en 1990 y 8 en 1991. Sin embargo, no fue su primera experiencia con las autoridades. De hecho, estaba cumpliendo 5 años de libertad condicional por agresión sexual de segundo grado tras atacar en 1988 a Kayson, un chico laosiano de 13 años que logró escaparse del departamento del asesino cuando éste empezó a tocarlo y lo denunció. La policía le había asegurado a la familia del adolescente que la condena para su agresor sería severa.
aunque solo fue condenado a 1 año de prisión con salidas transitorias. Fue durante esos 5 años de probación, el 6 de mayo de 1991, que Jeffrey se le acercó a un desconocido de 14 años en el shopping de Grand Avenue y le ofreció dinero para sacarles fotos desnudo en su departamento. El joven, llamado Corenach, cayó en la trampa y acertó sin saber que Dahmer estaba imputado por haber agredido sexualmente a su hermano Kayson. A partir de entonces, comenzó una sucesión de atrocidades del homicida y de negligencias por parte de la policía. En un momento dado, Corenach logró escapar desnudo del departamento de su agresor, después de haber sido violado y con un agujero en la cabeza en el que Jeffrey había colocado ácido hidroclorídico para afectar su cerebro, una práctica que llevaba a cabo para tener control sobre las personas. Al adolescente le encontraron 2 mujeres, Sandra y Nicole, que llamaron a la policía, pero antes apareció Dahmer, quien alegó que Corenach era su amigo y solía tomar mucho alcohol durante los fines de semana. Las transeúntes no se convencieron de tal versión, pero persuadió a los oficiales que acudieron al lugar, probablemente guiados por criterios racistas y homofóbicos. De hecho, tiempo después trascendió un audio en el que se escuchaba: el hombre asiático desnudo e intoxicado fue devuelto a su novio sobrio. Lo que sucedió más tarde fue predecible. 13 minutos después de la escena en la calle, Dahmer lo asesinó. El 22 de julio siguiente, otro hombre corría por la calle en busca de ayuda. Su nombre era Tracy Edwards y se escapaba del asesino en serie que le había colocado unas esposas de las que había conseguido liberarse. Edwards se metió en un coche de la policía que patrullaba en la zona y contó su versión de los hechos. A pesar de que destilaba un fuerte olor a alcohol, los oficiales se acercaron a la dirección que él le había dado y llegaron así al domicilio de Dahmer. Después de conversar con él, entraron a su casa y encontraron todo tipo de evidencia. Entre otras cosas, 83 Polaroid, donde se veían los cuerpos descuartizados de sus víctimas, torsos humanos disueltos en químicos y hasta carne humana en el freezer. Mi esposa y yo estábamos dormidos cuando la policía tocó a la puerta. Lo primero que pensé fue: ¿ahora qué hice? ¿Por qué están aquí? Mi nombre es Pernell Bass y vivía justo al frente de Jeffrey Dahmer. Los oficiales nos pidieron que evacuáramos el edificio. Y pensé: hay muchos policías en el apartamento de Jeffrey. Me llamo Dennis Murphy. Era detective en la unidad de homicidios. El teniente me informó que el tipo tenía partes de cuerpos en su congelador. Tenía un corazón, bíceps, y las partes del cuerpo estaban cortadas en cuadrados, como hamburguesas, ¿sabes? Tiempo después, explicó por qué se comía a sus víctimas. Era una manera de sentir que eran parte de mí. Fue capturado allí mismo y condenado el 15 de febrero de 1992 a 15 cadenas perpetuas consecutivas, es decir, 936 años de prisión. Su señoría, ya terminó. Este caso nunca tuvo la intención de liberarme. Nunca quise la libertad. Francamente, prefiero la muerte. Me siento tan mal por lo que les hice a estas pobres familias y comprendo su odio hacia mí. Solo me queda acudir a Dios para que me ayude todos los días. Debí haberme mantenido con Dios. Lo intenté y fracasé y creé un holocausto. Una vez en la celda, se atrevía a hacer bromas bastante arriesgadas frente a sus compañeros de cárcel, advirtiéndoles que mordía y que se los podía comer. Fue en el Instituto Correccional de Columbia donde el caníbal de Milwaukee terminó sus días. 2 reos lo mataron a golpes a sus 34 años. Solo llegó a cumplir 3 de los 936 años de prisión a los que había sido condenado. Ha sido una pesadilla, digámoslo así. Ha sido una pesadilla muy larga. Desde hace años, obviamente, mi mente ha estado llena de pensamientos e ideas espantosas y horribles. Pesadillas. Este es el gran final de una vida mal gastada.